Dios les bendiga más, iglesia. ¿Cómo se sienten hoy? Bien. Aleluya. Santo es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy hay palabra que es un manjar. Un manjar, un maná que desciende de lo alto para alimentar nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu con este alimento espiritual que tanto necesitamos. Y hoy hemos venido a eso, a recargar las pilas. Amén. ¿Cuántos vinieron completos? Completos, cuerpo, alma, corazón, espíritu, todo ser. No dejó nada allá afuera, ¿verdad? Están completitos aquí adentro. Gloria a Dios. Vamos entonces a ponernos de pie para leer la palabra con la que vamos a predicar el mensaje de esta mañana. Vámonos al libro de Éxodo capítulo 32. Éxodo 32. Y allí vamos a estar leyendo en el versículo 15, desde el 15 al 19. Éxodo capítulo 32, versículos 15 al 19. Cuando encuentren esa escritura me dan un amén poderoso, con voz de trompeta, con voz de gente que vino a adorar a Jehová de los ejércitos. Aleluya, gloria a Dios. ¿La tenemos ya? Santo es el que vive. Bueno, vamos a leer esta palabra para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la escritura de la siguiente manera. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, dio la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Padre, gracias por esta palabra te damos hoy. Sabemos que ella es verdad, que es luz, que ella es poder, Señor, que es libertad. Por eso te pedimos hoy que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé el entendimiento, la revelación, el conocimiento de ti, Señor, para nosotros, para que cada uno de nosotros pueda recibir el mensaje que tú quieres hablarnos, Señor. La palabra, la exhortación, el redarguir, la corrección, la bendición. Todo lo que viene de ti, Señor, es bueno, porque tú eres el Dios dador de toda buena dádiva. Hoy abrimos nuestros corazones para recibir en humildad tu palabra, Señor. Haz como te plazca. Cumple tu propósito en nosotros. Te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Pueden sentarse, iglesia. El Señor les continúe bendiciendo. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Se escucha bien? No sé si soy yo que no me escucho bien. ¿Se escucha bien? Aleluya. Pues gloria a Dios. Vamos arriba entonces. Hemos acabado de leer aquí un acontecimiento que sucedió con el pueblo de Dios. Allá, hace muchos años. Pero sucedió y está aquí registrado para que dé testimonio y para que quede una enseñanza para nosotros, iglesia. Una enseñanza que nosotros debemos atesorar en este tiempo, porque tenemos la oportunidad, el privilegio de que estas cosas, estos errores, estos malas actitudes que el pueblo cometió delante de Dios, nosotros tenemos aquí los ejemplos para aprender de ellos y no caer en el mismo error. Sabemos por la historia que Moisés había estado durante 40 días en la presencia de Dios, allá en el monte. Había estado
viendo la gloria de Dios. Moisés allá en intimidad con Dios. Y no hizo Moisés nada más que bajar y en tan solo un minuto destruyó todo eso. Rompió toda esa experiencia, toda esa vivencia, toda esa confianza que Dios había depositado en él. Fíjese usted, Dios escogió a Moisés para darle las tablas, los mandamientos, los estatutos con los que él iba a regir a su pueblo. Las leyes, como si fueran las leyes de un país, las leyes de una nación, las leyes de la humanidad. Moisés rompió la confianza, rompió esperanza del pueblo, porque ahí estaban las promesas también. Moisés en un corto tiempo desbarató todo un pacto que Dios había pensado para bendecir a su pueblo. Quedó roto el pacto porque estaba escrito en esas tablas que traía Moisés de allá del monte. Y al destruirlo, imposibilitó al pueblo de recibirlo entonces. El pueblo no lo llegó a recibir porque ahí mismo las extrayó las tablas y las rompió. Le impidió al pueblo conocerlo, le impidió al pueblo entenderlo, vamos a decir así, digerirlo, asumirlo y aprovecharlo, porque era para provecho del pueblo. Así como está escrita la palabra, hoy día es para provecho de nosotros. Moisés ahí tronchó todo eso con esa ira que le agarró, con ese enojo, con ese pique que agarró Moisés ahí, como decimos nosotros. Algo que estaba acabadito de hacer, calientito, venía de allá arriba, del trono de la gracia. Dice que fueron escritas por Dios, dice, de un lado y de otro lado. Era escritura del mismo Dios. Con su dedo él le escribió, le dijo: Moisés, ven, pásame esa piedra que está ahí. Y el dedo de Dios es tan poderoso que esculpió en la tabla. No había un lápiz, no había un pincel. El dedo de Dios escribió ahí. Ustedes saben lo grande que es eso. Ustedes saben lo poderoso que es eso. Pero Moisés lamentablemente se dejó llevar por las emociones, la ira que vino sobre él, el enojo, esa rabia que le dio a Moisés de ver al pueblo en desorden, lo llevó a romper cosas buenas que Dios tenía para su pueblo. Cosas buenas que Dios tenía para él mismo, como líder, como hombre de Dios, como cabeza que Dios había escogido. Y pueblo, por supuesto, y no solo para el pueblo, para la humanidad, porque hoy nosotros disfrutamos de esos estatutos y gracias a ellos nos regimos y no hemos estado en más problemas de los que ya Dios nos sacó. Amén. Muchas veces nos sucede lo mismo, iglesia, a nosotros. Nos sucede igual que a Moisés. A veces reaccionamos bajo el furor de las emociones. Así es. Muchas veces bajo los impulsos que nosotros sentimos porque alguien me odió, porque alguien me criticó de mí o murmuró sobre mí o porque alguien me humilló, me maltrató, sí, me dañó, me ofendió, sin quitarle la verdad a que estas cosas hacen daño y nos hieren, cosas que nos suceden muchas veces, sin quitarle la verdad a todo eso, o cualquier cosa que nos haya sucedido, que nos hayan afectado. Nosotros no podemos actuar en caliente, como decimos. Tenemos que calmarnos. Hay cosas, situaciones en la vida que a mí me han sucedido, que si yo hubiese actuado en el mismo momento, hubiese actuado peor que lo que me pasaron o que lo que me hicieron. Porque las emociones flote, el desorden muchas veces emocional y sentimental y de muchos otros aspectos que surge en un ser humano, pues lo lleva a cometer errores, cosas que luego tenemos que arrepentirnos de ellas.
pero ya el daño está hecho. Ya se dañó el asunto, ya se dañó una familia, se dañó una relación, se dañó el carro, se dañó, rompimos algo, mal usamos algo, tuvimos una mala comunicación, una mala decisión, muchas cosas que nosotros nos vemos involucrados. Supongo yo que al pueblo haber escuchado el estruendo de esas tablas, que Moisés con ese furor estalló así, ¡pum!, en el suelo, también se impactó el pueblo, porque no esperaba eso de Moisés, un hombre dócil, un hombre que era pastor de ovejas, un hombre que Dios lo usaba y lo estaba usando hasta ese momento. El pueblo se sorprendió de ese accionar, de esa actitud, de ver a Moisés rompiendo las tablas. Yo no sabía lo que Moisés traía, pero traía algo y lo tiró al piso y le tiró del pique que se le pegó. Pero vamos ahora nosotros al pueblo. Vamos a soltar a Moisés un poquito, pobre Moisés, que lo atacan tanto. Vámonos ahora con el pueblo. No vamos a justificar a Moisés porque Moisés se enojó, se airó, porque ya no sabemos que esa actitud fue errónea. A Dios no le agradó. Fue inadecuada delante de los hombres que esperaban verlo a él en una manera apacible, en una manera con coherencia, con certeza, ¿verdad? Pero también delante de Dios fue inadecuado ese accionar de Moisés. Porque Dios no lo mandó a las tablas. Dios lo mandó a llevárselas al pueblo. Entonces Moisés no cumplió el mandato que Dios le dio, para lo que Dios lo había encargado. Muchas veces nosotros no estamos cumpliendo con el llamado que Dios nos ha encargado, nos ha llamado. Tenemos que prestar atención a eso. Pero lo que vemos aquí es que, y sin justificarlo, nuevamente digo, que Moisés tenía un amor tan grande por Dios, tenía un celo tan grande por Dios, traía esas tablas como un tesoro, como algo, wow, el mismo Dios me las dio y voy a llevárselas a mi pueblo, a mi gente, para que vean que Dios sí habla, para que vean que Dios sí existe. A lo mejor ese celo, ese amor, ese respeto, esa reverencia, ese temor que Moisés tenía por Dios, fue lo que lo hizo sentirse frustrado cuando ve al pueblo que está como que medio ahí, en un desorden, sentirse impotente, pero aún así eso no lo justifica. Y el rompimiento de esas tablas que Moisés hizo fue simplemente el reflejo de un rompimiento espiritual que ya el pueblo había realizado antes de que Moisés bajara con las tablas. El pueblo había roto primero el pacto antes de recibirlo. Escuche bien, iglesia. Le echamos toda la culpa a Moisés porque él lo traía y lo rompió, pero el pueblo ya lo había roto espiritualmente hablando, porque el pueblo estaba, según dice las escrituras, en este mover. Dice que el hermano de Moisés le dijo, bueno, dicen que encontró un becerro hecho por el pueblo en oro y que estaban danzando, bailando, brincando, saltando, gozándose, adorando a ese becerro de oro. Por eso fue que Moisés cogió el pique. Y Aarón le dijo, dice el verso 20, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Moisés, ya ustedes saben, se puso de todas formas. Y Moisés le dijo a Aarón, a su hermano, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón y dijo, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, es inclinado al mal. Aleluya. Porque me dijeron, dice Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros.
Haznos dioses, porque este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, se fue para el monte y no ha vuelto. No ha mandado ni un mensajito, ni un texto, no mandó nada. Y dice, yo le respondí, Aarón le respondió entonces, ¿quién tiene oro? Aarón fue otro señor que se dejó embaucar ahí. ¿Quién tiene oro aquí? Se están quejando, están revolteados, están quejándose porque Moisés no llega. ¿Quién tiene oro? ¿Alguien tiene oro? Porque, señores, Dios ha bendecido a su pueblo. Desde el principio tenía oro. Oro tenían. Entonces a Aarón se le ocurrió preguntarle, el que tenga oro que lo aparte aquí. Y todo el mundo vino y buscó. Todo el mundo tenía oro, oiga eso. Ahora usamos oro, cosas de golfil. Pero antes era oro de verdad, puro, puro, puro. Dice que lo pusieron ahí y se lo dieron. Y dice que él lo echó en el fuego y lo fundió. Entonces de ahí, cuando estaba el oro fundido ya, armaron un becerro. Y eso lo convirtieron en un dios, en una imagen a la que ellos se volcaron a adorar. Porque ellos querían ver a alguien, adorar a alguien. Ellos no se podían aguantar a que Moisés viniera o a que Dios les hablara. No, ellos querían tener algo que podían palpar, que podían cargar, que podían mover, que podían tirar, que podían tornar, que podían controlar. Pero ese no es el Dios que les estaba mandando los estatutos. El Dios que nosotros conocemos y que Moisés conoció, te mueve Él, te carga Él, te sana Él, te lleva a Él, te bendice Él. Denle un aplauso a ese Dios todopoderoso. Entonces le quitaron todos esos atributos, según ellos, a Dios y se los atribuyeron al becerro. Por eso fue que Moisés dijo, ¿en serio? ¿Es así la cosa? ¡Pum! No estuvo bien, pero fue la reacción de Moisés en ese momento. Muy fuerte eso. El pueblo fue impaciente, iglesia. Hay algo con lo que nosotros en nuestro carácter tenemos que lidiar y pedirle a Dios que trate con eso, es la paciencia. Moisés se había ido a hablar con Dios y ellos se desesperaron porque Moisés no venía. Moisés no venía. Ellos pensaron que Moisés se había ido de vacaciones, que los había soltado en banda, que los dejó ahí sin rumbo. No, Moisés estaba en una labor importante, en una encomienda importante. Espere un poco, pueblo, espere. Espere el tiempo de Dios. Póngase a adorar a Dios. Póngase a clamar a Dios. Póngase a alabar a Dios mientras la respuesta de Dios llega. Pero no, queremos que las cosas lleguen ahí. Queremos nosotros agarrar y mover. Queremos nosotros agarrar y resolver cosas que sabemos que no podemos, pero intentamos hacerlo. Entonces en el intento fallamos. Hoy nosotros nos hacemos becerros de oro modernos también. Hoy nosotros no estamos expuestos a no hacer. Nosotros rompemos las tablas también cuando nosotros le damos prioridad a las cosas banales, a las cosas materiales, al dinero, a tener el mejor celular, a tener la mejor cartera, la mejor marca, el mejor vehículo, todas las cosas que son efímeras y que se van a quedar aquí en la tierra. No dice la palabra que los carros se van a salvar, ni los celulares, ni las carteras, ni los relojes. No, el alma de nosotros se va a salvar. Entonces, olvídese de todas esas cosas. Pablo lo dijo, para mí todo lo doy por basura. Amén. Entonces, nosotros constantemente vivimos rompiendo las tablas, iglesia. Muchas veces es el éxito, el logro personal, el yoísmo. Muchas veces es la fama, el estatus. Yo soy profesional, yo soy ingeniero, yo soy abogado, yo soy coach. Aleluya, santo Dios. Pero también hay los que dicen, yo soy profeta. Dios me revela los nombres. ¿Alguien aquí que se llama Norma? No, aleluya, denle un aplauso al Señor.
Normas, dos normas hay. No es que Dios no haga eso, Dios lo hace. Lo que pasa es que a veces nosotros nos vanagloriamos en hacer esas cosas, en sentir que nosotros sí somos y dejamos a Dios a un lado. Yo sé que Dios está hablando hoy. Rompemos las tablas cuando escogemos la comodidad, cuando nosotros escogemos los placeres de la carne, los placeres del mundo, las cosas del mundo, antes que escoger las cosas de Dios. Siempre digo que no se trata de lo que es socialmente o culturalmente aceptable, sino de lo que es bíblicamente agradable a Dios. Y nosotros nos vamos muchas veces por lo que es socialmente aceptable, para tener aceptación, para tener pertenencia, para pertenecer, para no ser rechazado, para no ser excluido. Y dejamos a Dios a un lado. Muchas veces hacemos eso. El pueblo de Israel no solamente se hizo un Dios falso para ellos, un ídolo para ellos adorar mientras llegaba Dios o Moisés, quien fuera que llegara. Ellos no podían esperar, ellos estaban ahí ya desesperados, porque según ellos no venía nadie. Y ahí no practicaban la templanza, la fe, la confianza, lo que Dios espera de cada uno de nosotros que practiquemos día a día, a diario, en nuestro caminar. ¿Dónde está el pastor que no llega? ¿Dónde está la pastora? Y los adoradores que no llegan. Si no llega el pastor, no vamos a orar. No, póngase a orar de rodillas desde que usted llega al templo, en lo que llega Moisés. Ay, se acabaron. Se acabaron. Hay que poner más café. Jackie, more coffee, please. No, no espere a que llegue Moisés con el mensaje. Usted tiene el mensaje aquí. Usted tiene la conexión directa con Dios. Está bien, somos líderes. Podemos guiar. Pero el mismo Espíritu Santo es el que nos guía y nos dirige. Y nos revela y nos redarguye. Y Él dice que somos templo del Espíritu Santo. Yo espero que el domingo que viene voy a llegar como 15 minutos tarde, que esto está encendido aquí. Vamos a hacer una prueba. Gloria a Dios. Pero no como se encendió el pueblo con los becerros aquellos. No. Adorando al Señor. Nadie traiga oro. Bendito es el nombre de Cristo. Dice por aquí que Moisés se puso a la puerta del campamento y le dijo: ¿quién está por Jehová aquí? ¿Qué cree en Dios aquí? Vamos a ver, porque como que lo veo vuelto loco, lo veo disvariando mucho. Júntese conmigo. Entonces dice que vinieron los hijos de Leví y se apartaron corriendo. Fueron muy sabios. Inmediatamente reaccionaron. Muchas veces Dios nos va a hacer ese llamado para ver exactamente quién está de su lado, quién está de su parte, quién de verdad, de corazón lo busca. Usted no se ha dado cuenta, pero Dios hoy hizo un llamado. Dijo: vengan a orar al altar. ¿Cuáles son los que están con Jehová? Y la hermana Flor no sabía que esto estaba aquí hoy en el texto y en la escritura. Pero es para que ustedes vean cómo es que Dios obra, iglesia, que tenemos que estar atentos al mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice la escritura que ellos empezaron a adorar a ese becerro. ¿Y por qué ese becerro no les habló? Porque ellos querían a alguien que le hablara. Porque Dios no le hablaba, fue que ellos hicieron el becerro, pero no dice que el becerro le habló. Porque el becerro no se le manifestó. Porque el becerro no hizo algo grande que ellos pudieran decir y justificar. No, pero espérate, yo quiero mi becerro porque que mira, me hizo esto. No, el becerro no hizo absolutamente nada. Porque que es Dios el que tiene el control y el poder para hacerlo todo, iglesia. Entonces, perdieron el oro, se quedaron sin el oro, sin el becerro y sin la bendición.
Fíjese bien cómo son las cosas. Hoy nosotros, en cierta forma, el pueblo de Dios, vivimos casi lo mismo. Vivimos en una sociedad allá afuera, en un mundo, en una cultura de desgaste, de descarte, desechable. Todo lo que hay allá afuera es efímero, iglesia. Solamente lo de Dios es eterno y duradero. Amén. Satisfacciones que son instantáneas es lo que ofrece el mundo. Un gustico por un momento. Pero como dicen, un gustazo, un trancazo. Ah, bueno, pues váyase por ahí entonces. Eso fue lo que hizo el pueblo. Vamos a darle este gustazo, vamos a hacer becerro, vamos a hacer un Dios porque Dios se desapareció. Y no solo Dios, se desapareció Moisés, el que estaba aquí todos los días con nosotros. Aleluya. Pero hoy poco estamos nosotros dispuestos a esperar la voluntad de Dios. Poco estamos dispuestos a esperar la voluntad, el tiempo de Dios. No solo poco estamos, sino que poco estamos dispuestos. Es un trabalengua, pero es que no queremos esperar. Eso es lo que quiero decir. No queremos esperar el tiempo de Dios. Rompemos las tablas a cada rato. Con chismes, con contiendas, con pleitos, con críticas, con murmuraciones, con palabras hirientes, respuestas hirientes. Esa comida, eso no me gusta. Eso fue lo que tú hiciste hoy. A mí no me han dado helado hoy, pero ella me lo dice con amor. No me han dado helado hoy. Cuando lo decimos agrio, así con ira, con enojo, con intención de hacer sentir mal al otro, estamos rompiendo las tablas. Rompemos las tablas con infidelidades, con difamación, con injurias, con atropellos, con humillaciones. Muchas formas en las que nosotros muchas veces, consciente o inconscientemente, rompemos esas tablas. Entonces, ya el problema no es de Moisés nada más. Ya el problema no es del pueblo de Israel nada más. El problema ahora somos tú y yo. Porque ya Moisés está lejos por allá, quién sabe dónde. Ahora nos toca a nosotros resolver el problema, resolver el asunto, recoger las tablas rotas de nuevo. Aleluya. Se me están acabando los amenes. Hay gente que critica, que murmura, que blasfema del otro para empañar el trabajo que otro hace, para empañar la imagen, para empañar la buena integridad de esa persona, simplemente porque hay maldad en sus corazones, porque hay becerros de oro en sus corazones, iglesia. Pero no solamente gente no creyente, impíos allá afuera, no. Los de adentro también. Pero algo importante, eso no es aquí en esta iglesia. En otras, denle un aplauso al Señor. Eso es en otras. Estamos hablando aquí porque hay que hablarlo. Aleluya, gloria a Dios. Pero gente que quiere romper, dañar, tirar por el piso la reputación de otra persona, simplemente hace un comentario alegre y ahí ligero y daña, Muchas veces es porque la gente como que no tiene freno, porque se le pasa a la guagua, el autobús, como dicen, pero otras veces es intencional porque tienen maldad. Pero las dos formas están mal, están mal. Rompemos las tablas cuando muchas veces en el hogar, en el trabajo, en la congregación, en el vecindario, donde quiera que sea, nos mostramos al prójimo con una actitud contraria a la que Dios quiere. A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu abuela, a tu suegra. No le doy su sándwichito de tuna, bien bueno siempre. Aleluya, santo es el nombre de Cristo. Pero muchas veces tenemos irrespeto a los demás. Tenemos actitudes de altivez, de arrogancia. Queremos llevarnos, atropellar a todo el que encontramos por delante, humillarlo,
creamos pleito, contienda, división, disensión, donde quiera que va. Usted ve una gente que es gozo y que donde quiera hay un chisme, un bochinche, una cosa. A veces de gente creyentes, cristianos, digamos cristinos entonces. Hay alguien que se llama cristino aquí. Cristinos. Porque no estamos llamados a tener ese accionar y esa conducta y ese carácter. Pero iglesia, Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso. Dice que es tardo para la ira, bueno en misericordia, grande en misericordia, tarde para la ira. Porque con eso que hizo Moisés y con eso que hizo el pueblo, miren, era para darle una pela a cada uno, con una soga mojada. Pero fíjense bien lo que Moisés estaba haciendo, hablando, dialogando con Dios antes de bajar. El pueblo pensaba que Moisés los había soltado ahí, los había dejado sin rumbo. Pero dice antes de donde leímos, en el verso 7, dice que entonces en la conversación que Moisés tenía allá en el monte, Jehová le dijo a Moisés: anda y desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Ya Dios sabía, porque es que Dios todo lo sabe. Moisés no lo sabía, porque Moisés es hombre. Pero Dios sí sabe, conoce los corazones, escucha las mentes y los corazones. Y Dios le dijo: apúrate, Moisés, porque allá abajo se está armando un reperpero. Estos se han apartado del camino que yo les mandé. Aleluya. Se han hecho becerros de fundición. Dios ya lo había visto, que el becerro estaba hecho. Moisés se enteró cuando llegó allá abajo, pero ya Dios lo sabía. Moisés lo confirmó cuando llegó. Se han hecho becerros de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, este es tu Dios. Estos son tus dioses. Te sacaron de la tierra de Egipto. Oiga, el becerro fue que lo sacó de la tierra de Egipto. Esto es fuerte, señores. Es verdad que hay que oír cosas de los evangélicos. Ellos eran los evangélicos de ese tiempo. El becerro fue que lo sacó de Egipto. El becerro fue que abrió el mar rojo. Ah, qué bien. Y dijo también Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Aleluya. Y Moisés: no, Señor, yo sé, yo los entiendo, Señor. Ahora pues, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. De ti, Moisés, porque estás aquí, no te has contaminado como ellos. De ti voy a hacer, ya tú sabes. Pero a ellos lo quiero exprimir como una china. Entonces, Moisés defendió al pueblo. Yo los defiendo a todos ustedes, así que no me hagan quedar mal. Mis ovejas. Dice que Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y le dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Le dijo. Entonces dice que también le dijo: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, o sea, de Jacob, tus siervos, a los cuales tú has jurado por ti mismo y les has dicho esto: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Yo daré vuestra descendencia en toda la tierra de la que he hablado a vuestra descendencia. Le daré toda esa tierra, la tomarán por heredad. Señor, tú le de eso, acuérdate de eso, Señor. Entonces tú lo vas a destruir ahora por esa cosita que hicieron. Moisés metiendo la mano en ahí por el pueblo. Dice que entonces, oiga bien lo bueno que es Dios, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacerle a su pueblo. Y ahí fue cuando le dijo: está bien, llévamele estas tablas, ven, pasa tabla, escríbela, llévasela. Necesito que se organicen, que están muy vueltos locos ahí, están muy loquitos ahí abajo todos. Llévale esto. Y ahí fue que pasó, que hemos explicado hasta ahora. Pero fíjense lo que estaba haciendo Moisés, y el pueblo pensaba que Moisés se había olvidado de ellos.
El pueblo pensaba que Moisés estaba allá arriba, debajo de una mata, bebiéndose un café, bebiéndose un té allá en el monte, en la montaña. No, los líderes, los pastores, los intercesores, los adoradores, estamos todo el tiempo en conexión con el Espíritu Santo, intercediendo por la iglesia. Aunque estemos en otros afanes, en otras obligaciones, pero es como que el llamado que Dios pone en el corazón de un pastor, de una pastora, de un líder, de un intercesor, de un evangelista, es como que por naturaleza usted todo el tiempo está conectado y orando, intercediendo. Pero el pueblo tiene que hacer lo suyo también. El pueblo no puede hacerse becerro de oro. Porque entonces viene Dios y dice, pero tú estás orando por ellos, pero ellos están ahí con su becerro. Quítame el oro, quítame el becerro, córtame el agua, córtame la luz. Pastor, ore por mí. Estoy orando por ti. Pero tiene el becerro en el patio. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vemos nosotros el amor, la misericordia de Dios, que después de todas estas cosas que pasaron, que no fue cosa pequeña, todo lo que hemos visto aquí en la historia, yo les invito a que lean ese capítulo 32, 33 y 34 de Éxodo para que como que nos refresquemos la memoria, iglesia, para que ustedes vean todo el mover y muchas veces nos veamos en esos mismos zapatos y reaccionemos y hagamos una introspección. Pero dice más adelantito en el capítulo 33 y el 34, dice, ahora pues se ha hallado gracia en tus ojos. Si he hallado, perdón, ahora pues le decía Moisés, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y dé gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Después de todo ese accionar en irreverencia a Dios, Moisés todavía está intercediendo por el pueblo, diciéndole, Señor, danos otro chance, danos otra oportunidad. Muéstranos el camino, nos hemos confundido, nos hemos torcido en el camino, hemos tomado camino torcido y cosas que no te agrada. Pero acuérdate que esta es gente tuya, Señor, son tus hijos. Por eso es que no nos pasan cosas mayores, porque Dios se acuerda que somos sus hijos, somos hechura suya, que Él nos amó primero a nosotros. Por eso, iglesia, santo es el nombre del que vive y reina. Y dice que Dios le dijo, ok, Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Descansa, reposa, quítate ese peso de todo lo que había pasado, de que el pueblo había quedado mal, de que él mismo se había irado. Dios perdona y borra todos nuestros pecados. Mi presencia irá contigo, te daré descanso. Dios te quiere decir en esta mañana a través de esta palabra lo mismo que le dijo a Moisés. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Hay algo que te tenía inquieto? ¿Hay algo que te tenía con incertidumbre? ¿Hay algún peso que tú has traído hoy? ¿Alguna carga que has arrastrado por muchos años? Bueno, aquí hay promesa de Dios. Él te dará descanso. Ahora está en nosotros quitarnos esa mochila de encima, porque a veces que queremos llevarla a la mochila y arrastrar el becerro y todas las cosas. No. Ya Dios le habló a Moisés y más adelante también le dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas más ahí. Ve, búscame 2 tablas, vamos a hacer esto de nuevo. Vamos otra vez, vamos arriba. Alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Las volvió a escribir. Porque Dios sabía que era necesario que se las escribiera. Esto que está aquí escrito, necesario. Si esto no se hubiera escrito, nosotros no hubiéramos como desbandados, como hijos sin ley. Prepárate pues para mañana. Sube de mañana al monte Sinaí. A Moisés se le iban a cansar los arretes de subir para el monte.
¿Usted cree que era fácil? ¿Usted cree que era cerca? Para allá arriba, kilómetros y kilómetros, a hablar con Dios, a estar con Dios, cerca de Dios. Y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. No te me quedes a media loma, no, hasta allá arriba. Pero que no suba hombre contigo. Ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja ni bueyes. Ven tú solito. El pacto es contigo, Moisés. El acuerdo es contigo. A ti es que yo te he escogido. A ti es que Dios te ha escogido. Aleluya, gloria a Dios. Y dice que Moisés entonces alisó 2 tablas de nuevo, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en sus manos las 2 tablas de piedra. No solamente subiendo para allá, para el monte, sino cargando 2 tablas de piedras bien pesadas. A veces nos quejamos nosotros de los trabajos, de las cosas que tenemos que hacer, de las tareas diarias, de la rutina que tenemos. Pero Cristo cargó un madero muy pesado. Y no solo que lo cargó, sino que cuando lo cargó él estaba debilitado porque lo habían golpeado, lo habían lacerado, lo habían mayugado. Moisés cargó las tablas, las trajo de allá arriba la primera vez y las rompió. Y después Dios le dijo, tráemela ahora de aquí para allá. Allá arriba me imagino que Dios se la proveyó la primera vez porque no dice que él llevó las tablas. Dios se la proveyó porque Dios es Jehová Jireh, el que provee, el que suple. Le costó traerlas, a bajarlas, pero es más fácil bajar con el peso. Ahora usted las rompió, usted las trae de nuevo porque yo tengo que volver a escribir. Cuando rompemos las tablas, probablemente Dios nos va a poner en procesos para que nosotros alicemos nuevas tablas para entonces escribir la promesa que nos había dado, que nosotros la rompimos, la promesa que Él nos había dado, que nosotros olvidamos, el llamado que Él nos había hecho, que nosotros desconocimos o no hicimos caso. Dice sus tablas de nuevo para que Dios se lo escriba, gloria a Dios. Dice que Moisés subió. Cuando Moisés subió, descendió en la nube Jehová y estuvo allí con él y estuvo proclamando el nombre de Jehová. Y dice, pasando Jehová delante de él, entonces Moisés proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Denle un aplauso al Señor. Ahí fue que se dijo esa frase. Porque Moisés reconoció, wow, es verdad que es misericordioso porque con lo que esta gente le ha hecho, con lo que estos cabezones le han hecho, testarudos, dice la palabra que a veces somos como mula, dice un proverbio, como mula, que no miramos por donde tenemos que mirar y andamos por donde no tenemos que andar. Dice la palabra que entonces Moisés le dijo esas cosas, esas palabras al Señor. Y le dijo que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, la transgresión y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, el que se vuelve malvado, el que quiere seguir malvado, Dios lo perdona y sigue malvado. Entonces, ¿cómo se va a quedar? Malvado. Porque está en nosotros querer ser buenos hijos y buenas hijas de Dios. Mejores hijos y mejores hijas de Dios. Dice que Moisés entonces, Dios le dijo, Moisés, apresúrate. No dice que Moisés se apresuró, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Otra vez, una reverencia al Señor. Por lo tan grande que había hecho, por el favor que les había hecho de no consumir al pueblo, de no airarse contra el pueblo. Luego allí fueron escritas las tablas de nuevo, el pacto, los estatutos, los mandamientos. De aquí es donde salen los 10 mandamientos. En el pacto primero, en las tablas primeras venía un pacto de Dios, de que tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios, me adorarás a mí. Pero aquí Dios entonces se extendió más y le dijo, además de este pacto, llévamele estos estatutos ahí. Así los listó uno por uno, del 1 al 10. Sea fácil de recordar. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. No adorarás a dioses ajenos.
a tu prójimo. Los primeros tienen que ver con el amor a Dios. Los últimos es como de mitad a mitad. Los últimos es el amor al prójimo. Por eso decíamos ahorita, rompemos las tablas cuando agredimos y respetamos al prójimo. Rompemos las tablas cuando respetamos a Dios. Entonces, por todos los lados tenemos que andar con cuidado. Con mucho cuidado, iglesia. Entonces, es tiempo de nosotros como que hacer una introspección, o sea, mirarnos a nosotros mismos, mirar al suelo, a nuestro alrededor. Tablas rotas que nosotros hayamos quebrado. En esta semana que pasó, ¿cuántas tablas rompiste? ¿Cuántas tablas hemos roto en esta semana? ¿Cuántas tablas hemos hecho pedazos alrededor nuestro y que muchas veces no lo estamos viendo, pero es lo que no nos impide avanzar y caminar todos esos escombros en el medio? Porque cuando Moisés tiró todas esas tablas, todos los pedazos rodaron para que uno tuvo que recogerse. No podía caminar en medio de todos esos pedazos de piedra grandes y filosos que cortaban. Así nos pasa a nosotros. Revisémonos y veamos qué pedazos de tablas rotos tenemos por el accionar, por la actitud, hasta por pensamientos no buenos, no de Dios, sentimientos en nuestros corazones, decisiones, acciones que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuáles tablas hemos roto nosotros en estos días? A diario rompemos las tablas, me incluyo. No porque yo esté predicando, el pastor está pago, no rompe las tablas, no. Pero Moisés estaba más pago que yo y las rompió. Pero reconoció. Y ahí es donde está el primer gran paso para la bendición. Reconocer que rompemos las tablas. Y el título del mensaje de hoy, que se me olvidó decirlo al principio, pero como todavía tenemos tiempo, es: no rompamos las tablas. No rompamos más las tablas. Porque al fin y al cabo es a nosotros que nos hace daño. Es a nosotros que se nos retrasan las bendiciones. Es a nosotros que el desierto se nos hace de 40 años en vez de 40 horas o de 40 días. Es a nosotros. No rompamos más las tablas. Miremos alrededor. Reconozcamos. Y en ese reconocimiento viene algo también importante, que es un redarguir. Wow. Ayer le respondí mal a mi esposo, a mi esposa. Hice una malcriadez con mi papá. Miré mal al vecino. Hubo un cliente que le tiré el dinero así, le tiré la orden así. Cogí pique. Moisés con las tablas. Revisemos hora por hora, segundo por segundo, como pasemos una película así de lo que hemos hecho hasta hoy, que estamos escuchando este mensaje. Y reconozcamos, entonces venga a nosotros el redarguir, la convicción de pecado, el arrepentimiento. Y dice la palabra que Dios no rechaza nunca un corazón contrito y humillado. Si usted al reconocer, si nosotros al reconocer, tenemos muchas tablas rotas alrededor, los reconocemos, empezamos a recoger, a limpiar. Oh Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, Señor. Gracias, Señor, porque no me consumiste. Gracias, Señor, porque tu misericordia, hoy gracias a ella, Señor, estoy vivo. Gracias a ella no me he metido en problemas. Gracias a ella no estoy en la cárcel. Gracias a ella no estoy metido en un problema grandísimo, legal. Gracias a tu misericordia. Gracias, Señor, porque aún con mis errores, aún con malas actitudes, con mi mal carácter, tú todavía, Señor, tienes misericordia de mí, tienes compasión de mí. Gracias, Señor. Pero no sigamos rompiendo más tablas, porque va a venir Cristo y nos va a encontrar recogiendo los pedazos. No, que hayamos recogido todos esos pedazos hace mucho, que no haya ni rastro de tablas rotas alrededor de nosotros, para que podamos ser hechos así, miren, levantados. Amén. Denle un aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie. Aleluya, gloria a Dios.